Señor presidente, quiero dejar una constancia. Yo sé que una de las grandes estrategias del gobierno de Santos es tener un grupo de congresistas en un comité de elogios para subir su imagen. Pero no es justo que en las comisiones pasen esto. Llegué a las 9:30 en punto, me inscribí como siempre lo hago, sin indicar que el presidente lo dijera, y que un congresista sencillamente llegue, participe un poco, pues aquí del debate, que como se pueden dar cuenta, también sale porque tenía solamente su misión, y que se irrumpan las leyes de la ley. Por fortuna, el pueblo nunca ha caído en la estrategia de decir el estatuto de la oposición puede ser posible en Colombia, porque no estamos preparados para eso, señor presidente. Sí dejo constancia, pero sí, aquí en este recinto de la democracia también nos rigen unas normas, y esas normas están en la ley quinta. Por eso hice hacer valer el derecho de réplica, porque he leído, y sobre todo porque se están diciendo cosas inexactas, inequívocas. No por pertenecer a la unidad nacional, por haber sido presidente aquí, puede tener un congresista privilegios aquí. Dejo esa constancia. Y me quiero dirigir a usted, doctora Ángela. No se discute, doctor. Se trata de la constancia, la constancia no se discute. Ah, no, yo ya lo dije. Doctor Didier Burgos, sí, quiten el acta, por favor. Me voy a dirigir y quiero ese debate que voy a tratar de ser corta y abro comillas. Leía una columna la semana pasada frente al tema de la paz y de lo de La Habana y termina así. Pero si al menos podemos garantizar que una sola generación de colombianos y colombianas haya nacido bajo otras condiciones, con otros acuerdos sociales y con un relato de memoria histórica común, será mucho lo que hayamos avanzado. Me gustaría poder decirle a mi hija un día la vergüenza que nos dio no haber solucionado esto antes y mostrarle un país con un conflicto menos para resolver, para contarle que al menos eso hicimos bien. Laura Bonilla, mi hija, en una columna hace pocos días. Y este tema es muy sensible, quizá porque cuando yo ingreso en el conflicto colombiano, solamente hasta ahora lo pienso, tenía 16 años. ¿Y cuántos años han pasado? Y casi que uno dice, ¿qué es lo que ha cambiado? Leía en el diario El País de Cali una columna de Gustavo Duncan que decía: al momento de construir la verdad histórica, más de uno tiene mucho de qué avergonzarse. Y recuerdo cuando Carlos Pizarro decía, muchas veces por omisión. Así es de que, ¿cuánto hemos pecado por omisión? El tema de niños y niñas no es un tema cualquiera. Y para mirar y llegar a este debate y poder aportarle, doctora Ángela, encontré, que me deja mucho más preocupado, el estudio de Como Corderos y Lobos de Natalia Springer. Y gravísimo. Yo no sé, doctor Valdés, es un estudio que se lanza el año pasado, donde se toma como muestra todos los niños desmovilizados que hay, 400 y pico, 4 años de estudio, y este estudio, además de ser muy bueno, 200 investigadores participan, que toma como modelo, como lo ordena la Organización Mundial de la Salud, la violencia desde una perspectiva epidemiológica, que dice y nos cuenta que 18.000 niños han sido reclutados, cuántos nos dicen cuántos están trabajando en la economía ilegal, guerrillas, paramilitarismo no desmovilizado y las bandas productos de ese paramilitarismo. Pero ¿qué hace una alerta? 2008 al 2012, el reclutamiento urbano en ciudades como Bogotá ha aumentado el 304%, en Medellín el 229%, en Valledupar el 141%.
Y se preocupa muchísimo por el Pacífico. De los niños reclutados, 5.000 son indígenas. Pero también, y entendí el afán suyo, doctora Ángela Robledo, de tener a la ministra de Educación. Porque en ese enfoque que le decía que ve pues, los factores coyunturales y las variables estructurales, y hace un estudio, lo primero que tiene que ver es educación. Y entonces ahí vemos la deserción escolar y el analfabetismo. ¿Y cuánto es la carga de educación en este problema? Muchísimo. Qué bueno que ese estudio sea tomado en cuenta. Yo no oí que se hiciera ninguna referencia a este estudio, doctora Ángela, por parte de ningún funcionario, pero por ejemplo son datos que llaman la atención, como Corderos y Lobos, creo que son más o menos 120 páginas, que los menores de edad, la mayoría son varones, 43% ya son mujeres, cómo se incrementan las mujeres, los niños que han ingresado, 18.000 niños, hacen un referente geográfico de cuáles son los municipios que se encuentran en alto riesgo. Y los departamentos, además, que se encuentran en alto riesgo. Y uno dice, si hay tantos municipios en alto riesgo, si ya están detectados en un informe, ¿qué estamos haciendo? Yo miraba toda la ubicación geográfica y decía, bueno, ¿qué estamos haciendo con esos dos departamentos vulnerables, con los tantos municipios, más de 230 municipios en altísimo riesgo? ¿Qué estamos haciendo para dar de verdad una atención integral de rescatar no solamente a los niños y a las niñas de la violencia, sino de prepararnos a hablar aquí de una paz estructural? Hablarnos aquí de una paz que no es la terminación del conflicto. También leía yo en este informe algo que me preocupa y sí quería aprovecharlo y preguntarle aquí a los representantes del ejército. Con el ministro pasado denunciaron 42 casos de violaciones a los derechos humanos. Doctora, un segundo. Señor secretario, ¿ya llegamos a las 3 horas para declarar en sesión permanente? No. Ah, No, si 3 horas y media estamos. entonces, declaramos, ¿consideran declarar en sesión permanente? No, bueno. Si lo quieres, Sí lo quiero. Y entonces estaba mirando la alerta que da este estudio. Ellos, cuando se dan cuenta de las denuncias de los niños sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército, algunos acusaban torturas y los llevaban más de tanto tiempo, informaron al viceministro Pinzón en ese entonces. Inmediatamente se crea un comité de seguimiento y efectivamente actúan con capacitaciones de la ley de derechos humanos, pero se crea un comité que considera este estudio muy valioso. Dentro de esos 6 casos sobre incluso violencia sexual, pero desde el 2010 se acabó ese comité de seguimiento. Y este estudio hace un llamado, porque los resultados efectivamente fueron valiosos. 7 directivos del Comando General aplicaron aplicación inmediata. La Comisión Permanente de Niñez y Conflicto se vincularon inmediatamente a los oficiales acusados de abuso sexual, y desde el 2010 eran 6 casos de abuso sexual y desde el 2010 se terminó esta comisión. Este estudio dice que fue una comisión valiosa, que le preocupa que ya esto no exista. También me preocupa, doctora Ángela, el boletín humanitario de la Agencia de 8, que corresponde a marzo del 2013, cuando indica que la mitad de las víctimas civiles de las minas, y ya usted lo decía, del congresista Guillermo Rivera,
pues están en Colombia, y además del impacto que tiene sobre niños, de la cercanía de bases con receptores. No es un debate de control político, un debate de enfrentamiento, pero sí es un debate de alerta. Nosotros no podemos estar hablando aquí de una determinación del conflicto y seguir diciendo que una oficina como la de reinserción, cuando yo estuve en Santander, como director un tiempito de la oficina de reinserción, la oficina de reinserción se crea en el proceso de desmovilización de los 90, ya cuántos años lleva doctor Valdés y sigue existiendo. La reinserción es un proceso muy complejo, pero muy complejo, donde uno de los componentes más duros es el tema de salud mental, donde uno no ve que nos haya explicado aquí que cómo está preparado para asumir en esos momentos la paz del país. Cuando yo era asesora de paz y derechos humanos en Bucaramanga y llegó la ley de justicia y paz, doctor Valdés, y se iban a desmovilizar los paramilitares, a todos los niños desplazados les pagaban y se los llevaban. Segundo reclutamiento. Recuerdo la bodega del Café Madrid, las madres llorando, sacándose de los colegios y uno peleando y estrella, ¿cómo así? Un reclutamiento para mostrar que entregaban niños en ese proceso de justicia y paz. Eso nunca se me olvida, eso fue de película, la lucha que nosotros hicimos con las madres de Bucaramanga en ese entonces para que no se llevaran los niños y además les pagaban una platita. Eso no se puede repetir en ningún proceso, porque además son una mentira, eso es verdad. Yo creo que lo que hoy vimos, y la respuesta de lo que hoy vimos es que prácticamente no estamos haciendo nada para que nos vean. Los niños en un conflicto en bandas criminales, 300 y pico en la capital. Los niños en el conflicto minero. Ya no podemos decir que niños de 12 años se fueron por su propia voluntad, doctora Ángela. En el conflicto de la explotación de la madera, ¿cuántos niños hay? En la minería ilegal. Y ahí sí le doy, doctor Juan Valdés, la razón. Más allá de las instituciones que están aquí, el debate es qué está haciendo el actual gobierno por la niñez, que está marcando unos conflictos que yo no los vivía en la época. Gran escándalo hubo con el video de Manizales, el niño de 9 años explicando, pero el escándalo fue porque había mostrado la cara del niño. En España, en ese video, niño sicario. Y Colombia se pronuncia frente al periodista español porque mostró la cara del niño. Sí, listo, tenía toda la razón. Pero el problema estaba cantado. Y el problema sigue estando cantado. Aquí el interrogante es cómo le arrebatamos a la violencia y a la guerra nuestros niños y niñas. ¿Estamos haciendo lo que se debe de hacer? Yo no creo que estos informes que hemos escuchado hoy aquí nos estén indicando eso. Creo conveniente, incluso que desde la Comisión de Paz, doctora Ángela, y en las diferentes mesas, y en la Comisión de Paz hagamos una sesión especialísima frente al tema de la niñez y de la preparación del actual gobierno frente al fenómeno de los niños y las niñas involucrados en los diferentes conflictos y en el conflicto armado. Creo que es urgente y este debate me ha llevado a concluir eso. Ratifico, me quedo con gran preocupación. 123 municipios de Colombia en alto riesgo, 108 en riesgo, 231 municipios de Colombia vulnerables. Y esa ubicación geográfica
no se puede dejar en un libro. No pueden estar esos datos ahí muertos. Tenemos una institución que lo tiene que hacer. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Educación, que lo tiene que hacer. El Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa también. Y, claro, la oficina o agencia para la reinserción. Termino solamente diciendo algo que dijo el senador Robledo anoche en el lugar. Hoy oponerse a la unidad nacional parece que uno se convirtiera en delincuente electoral. Así ayer el luchado. Pues no, sí tenemos otra mirada. Nuestra mirada es otro modelo, es otra visión. Creemos en el derecho y eso hace, sin lugar a dudas, que exista la democracia en este país, la desaparición de otras fuerzas o de la oposición, por mucho que quieran, no será posible en la medida de que sigan las fuerzas vivas. Creo que, doctora Ángela, formé parte del conflicto en Colombia, también parte de la paz. Vi después de la institucionalidad cómo los cuerpos de las mujeres fueron botines de guerra por todos los actores del conflicto. Botines de guerra para mostrar una gran victoria. Pero con asombro le digo, día a día, con mucho silencio, con mucha omisión, como lo dice de verdad el columnista que les dije, se acrecienta la vinculación y la problemática de las víctimas más grandes que pueden existir en un conflicto, que son los niños y las niñas. Así que, congresista Ángela, siga liderando usted y hágalo en la Comisión de Paz, donde me gustaría también acompañarla frente a este problema, porque sí considero que ningún proceso de paz será real, será viable, si nosotros no abordamos este tema de la vinculación de los niños y las niñas al conflicto y a la violencia económica. Gracias, congresista. Gracias, doctora Álvaro Pinilla. Cerramos el